Bienvenidos chicos a la segunda clase pregrabada de biología, en el cual se hablará sobre el tema del origen de las especies. Espero que sea de su entendimiento en esta clase y se llegue a los objetivos planteados. Los objetivos son los siguientes para esta clase. Vamos a conocer algunas teorías sobre el origen de las especies. Vamos a analizar los aspectos más relevantes de estas teorías y vamos a relacionar dichas teorías con el fenómeno de la evolución o el fenómeno evolutivo. Para lograr los objetivos nos planteamos las siguientes actividades. Vamos a revisar la información de las páginas 86, 87 y 88 del texto. Postear un comentario sobre el video sugerido. Esto ya se lo hizo en el cronograma de actividades. Realizar la actividad de las páginas 86 y 87. Responder el cuestionario propuesto por el docente. Aquí quiero aclarar una situación. En el cronograma que se envió el día lunes para que ustedes hagan las actividades de esta semana, ahí se indicaba que hay un video que debían revisarlo en Edmodo, la plataforma. Y a partir de eso ustedes debían haber hecho una actividad que era el postear un comentario. Casi nadie lo hizo, la verdad no sé por qué, pero les recuerdo que ustedes deben ir cumpliendo las actividades y deben ir acumulando esas actividades porque posteriormente va a haber una revisión. Entonces, tienen que ir cumpliendo todas las actividades que se envían semanalmente. Y más aún si son actividades relativamente sencillas, porque esta actividad no les tomaba mucho tiempo. Pero bueno, espero que se igualen y si es que de pronto posteriormente hay alguna novedad en cuanto a presentación de actividades, pues ya buscaremos alguna alternativa. Los que tienen los accesos, tienen las herramientas necesarias para poder realizar las actividades, recomendación, háganlas inmediatamente. No se deje acumular. Otra cosa que quería aclarar es sobre las páginas que están indicadas aquí. Uno de los compañeros me había indicado que no concuerdan las páginas que yo pongo aquí con las páginas a las que debemos ir para realizar las actividades en sus libros. Entonces, yo ahorita les voy a poner en la pantalla las imágenes de las tres páginas que se van a utilizar para sacar la información. Están ahí las que ven. Entonces, como ustedes pueden ver, en mi libro, en el libro que yo tengo, corresponden páginas 86, 87, 88. No sé si coincide o no coincide con sus libros esas páginas, pero como les digo, comparen por favor y vea dónde está la información que yo les estoy mostrando en este momento en la imagen. Entramos en, Entremos en materia, jóvenes. Vamos a hablar sobre el origen de las especies. Para esto vamos a utilizar la información de la página 86. En la página 86 nos indica lo siguiente. A lo largo de la historia ha habido científicos que se han preguntado sobre este tema, sobre el origen de las especies, ¿no? Y empezamos prácticamente desde la antigua Grecia, en el que aparecen personajes que intentan explicar esta situación, por qué existe tanta diversidad de especies, la cantidad de organismos que hay en nuestro planeta es innumerable. Y esto pues ha conllevado a que los científicos, la gente de ciencia, los que buscan el conocimiento, pues se planteen esta pregunta, ¿a qué se debe tanta diversidad? En este sentido, nosotros tenemos en la antigua Grecia personajes como Anaximandro y Empédocles. Anaximandro, por ejemplo, creía que algunos organismos, o mejor dicho, los organismos terrestres provenían de peces, de organismos acuáticos. Empédocles, por su parte, pensaba que las especies actuales eran una combinación de diferentes órganos que funcionaban de manera óptima y que provenían de especies antiguas, especies que de pronto ya no existían o habían desaparecido. Ahora, en el Renacimiento también hay algunos personajes que
promueven la situación evolucionista, como por ejemplo Leonardo da Vinci. Él, mediante el análisis o la observación de la colección de fósiles que existían en su tiempo, proponía que esos organismos, esos fósiles, eran restos de organismos que se extinguieron en algún momento, que no existían. Eso pues en la actualidad lo sabemos muy bien, pero en la época de Da Vinci se pensaba que los restos fósiles eran restos minerales que por coincidencia adoptaban una forma animal. Y otra de las personas o personajes en el Renacimiento que contribuyeron también a estas ideas evolutivas es Francesco Redi. Él pensaba que las especies se originaban de sus ancestros, de especies que existieron anteriormente, ¿no? Bueno, todos estos personajes y otros más que proponían sus ideas evolucionistas prácticamente no tuvieron mucho eco en cuanto a esta situación, en cuanto a esta creencia de la evolución. ¿Por qué? Porque en ese tiempo predominaba el creacionismo. La iglesia, que tenía bastante poder, mucho más que el que tiene hoy, indicaba que todo lo existente, todos los animales, todas las plantas, todos los seres vivos provenían de la creación prácticamente espontánea de un ser supremo, de un Dios. ¿Sí? Entonces, como la iglesia tenía mucho poder en ese entonces, prácticamente las ideas evolutivas que habían en ese tiempo no se tomaron mucho en cuenta e incluso muchas fueron descartadas por más lógica y por más argumentación que se haya tenido. Entonces, la iglesia prácticamente indicaba que todo es creado por Dios y nada se sale de ese contexto. Con el pasar del tiempo, el creacionismo fue perdiendo espacio y empezaron ya a surgir otros investigadores, otros personajes. Uno de ellos, que ya es conocido porque ya habíamos hablado en clase, es Linneo, que fue prácticamente el padre de la taxonomía. Él creó la nomenclatura binomial, mediante el cual cada especie se nombra con un nombre científico constituido de dos términos, como alguna vez ya habíamos visto en clase. Linneo contribuye a la cuestión de la evolución porque mediante la clasificación que él hace de los diferentes organismos logra hacernos dar cuenta que los organismos no son aislados, no son totalmente diferentes. Entonces, los organismos presentan patrones de similitud que incluso los permite clasificar en diferentes grupos. Entonces ya hay esa noción de parentesco entre una especie de otra, de una especie y otra, y eso pues conlleva a la idea de que a lo mejor nosotros tenemos un ancestro común. ¿Ok? Bien, todo esto que te acabo de indicar prácticamente clasifica las teorías en dos: las teorías creacionistas, que ya vamos a hablar en la siguiente imagen, y también las teorías evolucionistas, en las que se cree que las especies han ido cambiando con el transcurso del tiempo y han originado los organismos que actualmente existen. Vamos entonces a ver las diferentes teorías que explican o que tratan de explicar el origen de las especies. Vamos a ubicarnos para esto en la página 86, donde tenemos las primeras teorías, ¿no? Como ya se dijo en la imagen anterior, nosotros tenemos teorías creacionistas y evolucionistas. Dentro de las teorías creacionistas tenemos el fijismo y el catastrofismo. ¿Por qué ambas son creacionistas? Porque ambas teorías prácticamente aceptan lo que indica la Iglesia sobre el origen de las especies y la explicación de cómo, cómo aparecieron todos los organismos que existen actualmente. Entonces, por su parte, el fijismo indica que todas las especies tienen su origen en la creación bíblica y se han mantenido tal como fueron creadas hasta la actualidad. Entonces,
en el enunciado y en lo que te acabo de leer, está bien claro lo que dice el fijismo. Dios creó una cierta cantidad de animales, de plantas, de seres vivos, ¿sí? Y esos animales o esos organismos que aparecieron cuando fue la creación se han mantenido hasta el momento. No ha habido ningún cambio, han mantenido su estructura morfológica, su estructura fisiológica y no ha habido variación, ¿sí? Eso es lo que sostiene el fijismo. Ahora, por su parte, el catastrofismo es es una teoría que trata de explicar el porqué de, de la desaparición de las especies. El catastrofismo se inclina igualmente al creacionismo porque indica que en un principio todo lo que existió y lo que existe todavía hasta la actualidad fue creado por un dios. Pero ciertas especies, ciertos organismos ya no existen en la actualidad, han ido desapareciendo con el transcurso del tiempo y esas desapariciones han coincidido con las extinciones prescritas o descritas en la Biblia, por ejemplo, el diluvio universal. Entonces, según esos eventos, o mejor dicho, a partir de esos eventos, muchas de las especies que fueron creadas en un inicio ya desaparecieron, ya no existen. Y las otras se han mantenido hasta la actualidad. Pero de igual manera, las que existen en la actualidad, según el catastrofismo, aparecieron o estuvieron presentes desde el inicio de los tiempos, desde la creación. Tampoco ha habido cambios. Entonces el catastrofismo prácticamente vendría a ser una adaptación del fijismo para explicar el por qué ciertas especies ya no están presentes en la actualidad. Pero ambas teorías se ajustan a la cuestión del creacionismo. Para terminar, hablemos sobre las teorías evolucionistas que propone en el texto. En primer lugar, en la página 87, nos habla sobre el lamarquismo, la teoría propuesta por Jean-Baptiste Lamarck. Esta teoría ya es evolucionista porque ya propone una diversidad actual de las especies como fruto de cambios sucesivos en especies anteriores. Entonces, el fundamento de la evolución es el cambio que ha habido de una especie para formar otro tipo de especie y este cambio ha sido en base a la necesidad de adaptarse, ¿ya? Para poder sobrevivir. Entonces, como te digo, en primer lugar tenemos a Jean-Baptiste Lamarck, que es uno de los que propone este tipo de fenómeno, ¿no? La evolución. Para poder tener claro o más claro, aparte de la lectura, el tema de la teoría de Lamarck, vamos a ver este video en el que explica cómo fundamentó su teoría este personaje. El primer mecanismo evolutivo fue propuesto a principios del siglo XIX por Jean-Baptiste Lamarck. Él sostenía que las formas simples se originaban por generación espontánea y las fuerzas de la naturaleza que actuaban sobre ellas las volvían más complejas. Pero lo más importante que planteó Lamarck fue el papel del ambiente como responsable de estos cambios. Consideraba que los organismos poseían un impulso vital que los llevaba a adaptarse perfectamente a las condiciones del ambiente. Este ambiente, a su vez, imponía el uso y desuso de algunos órganos, de modo que algunos órganos se desarrollaban mientras que otros se atrofiaban. Finalmente sostenía que esos cambios producidos en el cuerpo se transmitían a las generaciones siguientes, es decir, que se heredaban las características adquiridas. En 1809, Lamarck postula su teoría en su libro Filosofía zoológica, donde explica cómo surgió el cuello largo de las jirafas. Decía que un cambio en el ambiente, como por ejemplo la disminución de las hojas de las ramas bajas de los árboles, provocó una modificación en la conducta de las jirafas que por entonces tenían cuello corto. Ante las nuevas condiciones, las jirafas estiraron el cuello para alcanzar las ramas altas que tenían hojas. El constante estiramiento del cuello promueve su crecimiento.
Así, según la teoría de Lamarck, los animales que no luchan por acceder a las hojas de los árboles estirando el cuello tienden a morirse, dejando poca o ninguna descendencia, mientras que los que estiran el cuello no solo sobreviven, sino que esta característica física es transmitida a su descendencia. De este modo, con el paso del tiempo y de las generaciones, aparece una forma de vida que antes no existía, la jirafa con cuello largo. Hoy sabemos que esta teoría es errónea. Veamos por qué. El primer motivo se relaciona con el uso y desuso de los órganos, ya que los individuos tienen un margen de posibilidades limitado a la hora de modificar su cuerpo con su uso. Por ejemplo, los cuellos no se alargan por el simple hecho de estirarlo. El segundo motivo se relaciona con la herencia de los caracteres adquiridos. Aquellas modificaciones físicas que se producen por el uso de ciertos órganos, como por ejemplo el grado de musculación de los brazos, no se transmite a la descendencia de manera automática, ya que lo que hacemos a lo largo de nuestra vida no modifica el ADN de las células sexuales cuyos genes se transmiten durante la reproducción. Bien claro lo que expresan en el video sobre las ideas de Lamarck acerca de la evolución y se corrobora con la información que tú tienes en el texto. Que tú lees esa información o rescatas la información del video, podemos hablar de tres cosas en cuanto al planteamiento de Lamarck sobre la evolución en base al ejemplo famoso que tiene él sobre la evolución de las jirafas y el alargamiento de su cuello. En primera instancia, con este ejemplo, Lamarck nos dice que el ambiente genera un tipo de adaptación, un tipo de cambio, es decir, de una forma relativamente simple pasamos a una forma más compleja de vida. La segunda es el uso y el desuso de los órganos. Entonces, de acuerdo a las necesidades que tiene el organismo, pues aparecerán nuevos órganos o órganos más desarrollados y también hay la cuestión de la desaparición de ciertos órganos. Esto, bueno, no se habla en el ejemplo, pero es algo también que se toma en cuenta a partir de las ideas de Lamarck. Y por último, también que los cambios que se generan en los individuos se transmiten a los descendientes. Esas fueron las propuestas de Lamarck de acuerdo a su ejemplo. Pero como vimos en el video y también está indicado en el libro, las muchas ideas en base a este ejemplo y en base a esto que propone Lamarck son erróneas debido a ciertas cosas que se deben tomar en cuenta. La primera es que, como indica en el video, existe un margen limitado de modificación de los diferentes órganos eh, en un individuo. Entonces, como indicaba, el hecho de que las jirafas hayan estado estirándose, eso no significa que el cuello se vaya a alargar. O sea, por más estiramiento que yo haga, no va a haber un cambio drástico en cuanto al tamaño del cuello. Eso es algo que se va desarrollando de otra manera. Y aparte de eso, las modificaciones que se dan por el uso y el desuso de órganos no se transmiten de generación en generación así tan fácilmente. ¿Por qué? Porque es como que una persona que es un físico-culturista, por ejemplo, que se entrena todos los días y tiene musculatura, digamos que se casa con una persona, con una chica también de esos hábitos, que también va al gimnasio. Eso no quiere decir que el hijo ya va a nacer con la musculatura más allá de lo normal. Entonces, los cambios que se generan en una persona o en un individuo físicos, producto del ejercitamiento de los músculos, por ejemplo, no van a modificar sus células sexuales, que es donde está el ADN que se va a transmitir. Entonces, por más que yo haga todos los días de ejercicio o pase acostado todos los días sin hacer nada, eso no va a incidir en la musculatura que va a tener o que van a tener mis descendientes. ¿Ok? Eso entonces en cuanto a la teoría de la... Para terminar, jóvenes, vamos a hablar un poco sobre el darwinismo. Darwinismo viene del nombre del investigador que prácticamente es el más famoso en cuanto a la cuestión evolutiva o el evolucionismo, que es Charles Darwin, ¿no?
Tenemos la información en la página 88 y nos indica que Darwin es uno de los científicos más conocidos e influyentes de la historia de la biología, precisamente por sus estudios sobre evolución. Darwin destacó por sus grandes dotes como observador y naturalista. Bueno, este señor Charles Darwin fue prácticamente el primero en desarrollar ideas, en desarrollar argumentos que tengan una validez científica y tengan una cierta lógica que permite opinar que en realidad se puede pensar en una evolución. Para entender un poco lo que nos explica Darwin y su evolución, igualmente vamos a revisar este video y luego hacemos el análisis. Vamos a hablar de evolución. Para esto, es importante remitirnos a la vida de la figura más destacada de este tema. Me refiero a Charles Darwin, el ilustre naturalista inglés que en 1858 desafió el pensamiento de toda una época con su teoría de la evolución de las especies. Pero conozcamos un poco más de la vida de este célebre hombre. Charles Darwin, después de un profundo proceso investigativo, descubrió que las especies de seres vivos evolucionan con el tiempo, con las condiciones del ecosistema y a partir de un antepasado común, mediante el proceso de selección natural. ¿Y qué es eso de la selección natural? Bueno, es la base de todo cambio evolutivo y el mecanismo con el que la naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. Cuando la selección natural favorece las características de una especie en el tiempo y las generaciones, puede dar lugar a la formación de una nueva especie o especies con características mejoradas. Con tan solo 22 años, el joven Darwin viajó por el mundo, entendiendo cada vez más la historia natural. Pero de pronto, en su paso por el archipiélago de Galápagos, que había sido reclamado por la naciente República del Ecuador, el joven empezó a adoptar una fascinación única por su flora, fauna y minerales, la cual, al cabo de unos años, lo llevó a un detallado análisis en el que encontró diferencias y similitudes con un grupo de pequeñas aves terrestres, que luego se convertirían en ícono de evolución, incluso recibiendo su nombre, los pinzones de Darwin. Sus estudios llegaron a determinar cómo las diferentes especies de pinzones habían ido transformándose en respuesta a los cambios ambientales y alimenticios a través de la selección natural. La teoría de este científico inglés nos heredó dos tesis fundamentales. Primera, las especies derivaron de un ancestro común, pero con el transcurso del tiempo, las generaciones fueron acumulando diferencias. Y segunda, a través de la selección natural, solo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir y reproducirse, dejando descendientes con características similares. Dichas tesis causaron un efecto sísmico en el pensamiento moderno, mostrando al ser humano como una especie más entre las muchas que evolucionan en nuestro planeta. En base a lo que acaban de ver en el video y en base a la información del texto, nosotros sacamos como conclusión de que Darwin, en primer lugar, fue un científico que, en base a sus observaciones realizadas en las Islas Galápagos, desarrolló una teoría evolutiva, una teoría evolucionista, en la cual manifiesta que las especies cambian de acuerdo a las condiciones ambientales. Este cambio se da porque se fija en tres aspectos fundamentales: la variabilidad, la adaptación y la selección natural. Como indica en el texto, la variabilidad, en cuanto a variabilidad, las poblaciones de seres vivos, él observó que no son uniformes, sino que presentan cierta variabilidad
mayor o menor en función del tipo de especie que él observa. Una de las especies más famosas que él estudió fue la de los pinzones. Uno de los organismos más famosos que él estudió fue pinzones, unas aves que habitan en diferentes islas dentro del archipiélago. Ahora, eh, él ve que muchas aves, muchos organismos, poseen prácticamente las mismas características. Tienen la misma forma, tienen el mismo plumaje, bueno, se coinciden en muchas cosas. Pero hay dos cosas que son principalmente la forma del pico y el tamaño, que es lo que permite diferenciar a algunas especies de un mismo tipo de ave, por decirlo así, que en este caso son los pinzones. Entonces, los pinzones presentan una forma diferente de pico. Entonces, según la conclusión a la que llegó Charles Darwin, esta forma se define por el tipo de alimentación que tienen estos animales de acuerdo al lugar o a la isla en la que se encuentran habitando. ¿Ya? Entonces, uno de los aspectos fundamentales es la variabilidad, cómo una especie puede ir adoptando ciertas diferencias de acuerdo a una cierta característica que le da el ambiente. La otra es la adaptación, que de igual manera tiene que ver con lo que te acabo de comentar. En el libro nos dice que ante un cambio en el ambiente desfavorable a una especie, de entre toda la variabilidad existente, habrá algunos individuos que quizá presentarán unas características más adecuadas al nuevo ambiente. Entonces, los cambios que se van generando en las especies son en base a la necesidad que tienen de adaptarse al ambiente para lograr una para lograr una supervivencia. ¿Ok? Y por último, la selección natural indica que los individuos mejor adaptados a ese ambiente se van a reproducir con mayor facilidad, ¿sí? Entonces, eso también va a favorecer a que las crías de esos individuos son las que salgan adelante, mientras que los individuos menos adaptados que no generan cambios para poder desarrollarse mejor en el ambiente, pues van pereciendo y van quedando atrás y obviamente con el tiempo ya dejarán de existir. Bien, esto es lo que tenía preparado para el día de hoy en cuanto a la clase sobre evolución y el origen de las especies y las teorías. Tú vas a trabajar ya con esta información, las actividades que te propuse en el cronograma el día lunes. Fijaráste bien en la página, en la plataforma de Edmodo, donde voy a publicar las actividades, las fechas que tienes que entregar. Cambié las fechas porque el video tuvo un día de retraso en la publicación de lo que yo te había dicho. Entonces, para el día lunes está la nueva fecha. Sin embargo, escucha, no tienes que prestar obligatoriamente el lunes. Es una fecha que yo te puse para que no te acumules tú en tus trabajos más que nada. Pero si tú tienes la disponibilidad del internet, todas las herramientas, envíame hasta el día lunes la fecha indicada o la hora indicada. Si es que no, pues yo te daré indicaciones posteriormente. No, eso no significa que vaya a haber una sanción si es que no entregas hasta la fecha y hora indicada en la publicación o en el cronograma. ¿Ok? Entonces, te recuerdo, si es que puedes, si es que no hay ningún inconveniente, por favor, presenta las actividades hasta la fecha y hora señalada y por favor, adjunta la actividad a la, a la, a la publicación que yo hago de la tarea. No, no me mandes por mensaje, no me mandes por otros medios. Bien, eso muchachos por el día de hoy. Ya espero que se encuentren bien y mucha suerte. Sigan manteniéndose en casa.